Habiendo comenzado el día con una extraña pesadez en el aire de la vecindad, el señor Barriga cruzó el portón de madera sosteniendo firmemente su maletín y mostrando un rostro de profunda preocupación tras descender de su carro. Caminando por el plano primer patio con prisa, esquivó el barril de madera del chavo para dirigirse directamente al departamento 72, buscando cobrar de una vez por todas los 14 meses de renta que le debía don Ramón. Sin embargo, al aproximarse a la puerta, un olor nauseabundo y químico, completamente ajeno a la habitual humedad del lugar, comenzó a emanar desde las rendijas del barril del huérfano. Intrigado y asqueado, el dueño de la vecindad retrocedió unos pasos, justo en el momento en que don Ramón asomaba la cabeza para vigilar que el panorama estuviera despejado de cobradores. Al notar el fétido aroma, ambos hombres se acercaron al contenedor de madera y, al asomarse al interior, descubrieron una horrorosa realidad que cambiaría la convivencia para siempre. Estando el fondo del barril repleto de jeringas usadas, bolsas plásticas con residuos de polvo blanco y extrañas sustancias pastosas, los dos hombres comprendieron de inmediato la preocupante situación del niño huérfano. Queriendo una explicación urgente, don Ramón llamó a gritos a su hija, la Chilindrina, quien salió corriendo del departamento 72 y, al enterarse de la situación, rompió en llanto al confesar que ya había visto al chavo consumir esas sustancias en el lúgubre tercer patio. La desesperación se apoderó de ella al relatar cómo su amigo había cambiado drásticamente en las últimas semanas, abandonando sus juegos habituales y mostrando una agresividad incontrolable. Alertadas por el escándalo en el patio central, doña Florinda y doña Clotilde salieron de sus respectivos departamentos, el 14 y el 71, mostrando expresiones de absoluto desprecio y horror ante lo que sus ojos veían. Doña Florinda, sosteniendo del hombro a su hijo Kiko, le prohibió terminantemente volver a acercarse a esa zona, tachando al huérfano de una escoria que ensuciaba la reputación del lugar. Ya siendo el mediodía, el profesor Girafales cruzó el portón principal portando un ramo de flores para su novia, pero al notar la tensa reunión en el centro del patio, detuvo su andar de inmediato. Escuchando los detalles de boca del señor Barriga, el educador no podía dar crédito a la decadencia del niño que alguna vez intentó encaminar en la escuela. Justo en ese instante de máxima tensión, un fuerte ruido proveniente del pasillo que conectaba con el segundo patio congeló la sangre de todos los presentes. Una silueta encorvada y temblorosa emergió de las sombras, revelando al chavo con un aspecto terrorífico y una apariencia putrefacta provocada por los estragos de la adicción. Sus ojos, completamente desorbitados y carentes de cualquier rastro de inocencia, se clavaron en sus vecinos mientras de su boca emanaba una risa ronca e incomprensible. Viendo lo que había en el suelo, el chavo se dio cuenta de que su escondite secreto había sido vulnerado, desatando en él una furia ciega y descomunal que nadie creía posible en un niño de su edad. Don Ramón intentó dar un paso al frente para calmarlo apelando a su antiguo cariño, pero sus esfuerzos habían sido en vano, ya que el huérfano arremetió contra él con una fuerza descomunal, empujándolo violentamente contra las lavanderías de piedra. Al ver a su padre herido, la Chilindrina corrió a auxiliarlo llorando desconsoladamente, mientras el chavo ya no razonaba en lo absoluto, poseído por el síndrome de abstinencia y los efectos de las sustancias que corrompían su mente. Kiko, paralizado por el miedo en una esquina junto a la casa de doña Florinda, intentó retroceder balbuceando que el chavo ya no le simpatizaba, pero sus palabras se ahogaron cuando el agresor se abalanzó sobre él. Doña Florinda, queriendo defender a su tesoro a como diera lugar, intervino cruzándole el rostro al chavo con una tremenda bofetada, pero la reacción del huérfano superó cualquier lógica humana. Agarrando del brazo a la mujer con una presión brutal, la arrojó al suelo sin remordimiento alguno, dejando el camino libre hacia el aterrado niño marinero. El profesor Girafales, horrorizado ante la violencia ejercida contra su pareja, se lanzó para detener al muchacho, logrando sujetarlo por la espalda durante unos segundos que parecieron eternos. Sus esfuerzos parecieron dar frutos al principio, pero el chavo, impulsado por una adrenalina desnaturalizada, se zafó del agarre del maestro, dándole un fuerte codazo en las costillas, que lo dejó de rodillas sobre el plano suelo de cemento. Estando la situación fuera de control, Jaimito el cartero bajó apresuradamente las escaleras de piedra desde su departamento número 23, portando su bolso de cartero y olvidando por completo su habitual lema de preferir evitar la fatiga ante la magnitud de la tragedia. Intentando interponerse entre el chavo y el indefenso Kiko, Jaimito alzó sus manos en señal de paz, rogándole al niño que se detuviera y que buscaran ayuda médica.
Sin embargo, el chavo, cuyo cerebro estaba completamente destruido por los narcóticos, tomó una pesada maceta de barro que adornaba el patio y la descargó con una frialdad espantosa sobre la cabeza del anciano cartero. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo colectivamente cuando el cuerpo de Jaimito se desplomó sin vida en medio del patio principal, tiñendo el suelo con un charco carmesí. Al presenciar la muerte del querido cartero, el señor Barriga corrió hacia el portón principal buscando llegar a su carro para pedir auxilio a las autoridades, pero el chavo interceptó su huida, bloqueándole el paso con una velocidad sobrehumana. Preso de un pánico absoluto, al chavo le dio la garrotera por un breve segundo al ver la silueta del terrateniente, pero la psicosis de la droga rompió inmediatamente su rigidez muscular, transformando el espasmo en un nuevo ataque de locura. Con sus manos ensangrentadas, el huérfano comenzó a asfixiar al señor Barriga, quien intentaba defenderse inútilmente golpeando al agresor con su maletín de cuero. Doña Clotilde, observando la escena desde el umbral de la casa 71, corrió al interior de su hogar buscando agua fría para lanzarle al chavo, con la desesperada esperanza de que el agua apagara la furia del muchacho como solía hacerlo en el pasado. Al regresar al patio con una cubeta llena, Doña Clotilde arrojó el líquido helado sobre el rostro del chavo, pero el agua solo sirvió para enfurecerlo aún más, confirmando que la antigua regla de la vecindad ya no aplicaba a este monstruo en el que se había convertido. Soltando el cuerpo ya inerte del señor Barriga, quien yacía en el piso con los lentes destrozados, el chavo clavó su mirada asesina en la anciana del vestido azul. Avanzando con lentitud y soltando extraños balbuceos que imitaban su antiguo llanto, el huérfano se preparó para terminar con la vida de otra víctima en medio de aquel escenario de horror. Don Ramón, logrando ponerse en pie a duras penas tras el golpe en las lavanderías, comprendió que la única forma de salvar a los sobrevivientes era tomar medidas extremas y definitivas contra el niño que alguna vez alimentó con tortas de jamón, corriendo hacia el interior de su casa para buscar un viejo rifle de caza que guardaba a buen recaudo bajo su cama. Tras haber pasado escasos segundos en el interior de su hogar, don Ramón regresó al primer patio sosteniendo el pesado rifle de caza con las manos temblorosas, sabiendo que el destino de todos pendía de un hilo. En el centro del suelo plano, el chavo ya tenía acorralada a doña Clotilde contra la pared del departamento 71, ignorando los ladridos desesperados de su perro Satanás, que rasgaba la puerta desde el interior. Queriendo una explicación de su propia conciencia por lo que estaba a punto de hacer, el hombre de la casa 72 apuntó al pecho del huérfano, pero la chilindrina se cruzó en su línea de tiro, llorando desconsoladamente y suplicándole a su padre que no disparara contra su amigo. Ese instante de vacilación fue fatal, ya que el chavo, percatándose de la amenaza, se abalanzó sobre la niña con una agilidad espantosa, derribándola y clavándole los dedos en el cuello sin remordimiento alguno. Viendo lo que había en el suelo, doña Florinda reaccionó en medio de su crisis nerviosa y, arrastrándose hacia su hijo Kiko, intentó meterlo a la fuerza en el departamento 14 para ponerlo a buen recaudo. Sin embargo, el profesor Girafales, debilitado y escupiendo sangre debido al fuerte golpe en sus costillas, se interpuso entre el chavo y las dos niñas para liberar a la chilindrina del estrangulamiento. Sus esfuerzos parecieron dar frutos cuando logró apartar al chavo de un empujón, pero el muchacho, poseído por una fuerza descomunal y la total ausencia de dolor físico, le enterró una de las jeringas usadas que llevaba en el bolsillo directamente en el cuello al maestro. La desesperación se apoderó de doña Florinda al ver al profesor Girafales desplomarse mientras un escalofrío recorrió todo su cuerpo, comprendiendo que el hombre formal que tanto amaba estaba perdiendo la vida de forma humillante sobre el pavimento. Ya siendo imposible contener la masacre por vías pacíficas, don Ramón empujó a su hija herida hacia el interior de su casa y encaró de frente al chavo, quien avanzaba emitiendo un perturbador silbido que imitaba de forma macabra su muletilla de aceptación. El huérfano, con el rostro desencajado y la mirada fija en el cañón del arma, saltó hacia su antiguo protector con las garras extendidas, dispuestos a acabar con la vida de cualquiera que se interpusiera en su adicción. Don Ramón, cerrando los ojos y conteniendo el aliento, apretó el gatillo dando un certero disparo que resonó como un trueno en todo el vecindario, impactando de lleno en la pierna del muchacho. El chavo cayó al suelo de rodillas emitiendo un seco quejido, pero la psicosis de la sustancia era tal que continuó arrastrándose hacia adelante con una frialdad inhumana, arrastrando su propia extremidad destrozada. Estando la situación en un punto de no retorno, la chilindrina salió de la casa sosteniendo una vieja cubeta con la intención de limpiar la sangre, pero al ver al chavo en el piso, el horror la paralizó por completo.
El chavo, aprovechando la cercanía de la niña, usó sus últimas fuerzas para sujetarla del tobillo y jalarla hacia él, balbuceando entre dientes que todo había sido sin querer queriendo mientras alzaba un trozo de vidrio de la maceta rota de Jaimito. Don Ramón, al ver la vida de su hija en peligro inminente, ya no razonaba en absoluto y accionó el rifle por segunda vez, alojando el proyectil directamente en el pecho del infante. Un fuerte ruido de aire escapando de los pulmones del chavo marcó el final de su violento frenesí, quedando su cuerpo completamente rígido e inmóvil sobre el charco de agua helada y sangre que inundaba el patio central. Al llegar la tarde, un silencio sepulcral y lúgubre se apoderó del ambiente, interrumpido únicamente por las sirenas lejanas de las ambulancias que bajaban por la avenida principal. Las pérdidas eran devastadoras e irreparables para la pequeña comunidad. El señor Barriga y Jaimito el cartero yacían cubiertos con sábanas blancas cerca del portón de madera, mientras el profesor Girafales era subido de emergencia a una camilla sin signos vitales estables. Doña Florinda, sentada en el suelo con el vestido manchado, abrazaba a Kiko con las fuerzas que le quedaban, repitiendo que debían marcharse de ese maldito lugar para siempre, perdiendo toda su antigua actitud de superioridad y prepotencia. Doña Clotilde, por su parte, se encerró en su departamento sumida en un trauma severo, incapaz de procesar que el niño al que tantas veces le regaló dulces se hubiera convertido en el verdugo de sus vecinos. En el centro del primer patio, junto al barril de madera que ahora lucía completamente abandonado y custodiado por cintas de evidencia policial, don Ramón permanecía sentado en las escaleras de piedra con la mirada perdida y las manos esposadas. A su lado, la Chilindrina lloraba desconsoladamente aferrada a su chaleco, sabiendo que su padre iría a prisión por haber defendido sus vidas, dejando el departamento 72 deshabitado y sumido en el olvido. Los pocos sobrevivientes sabían perfectamente que la vecindad horizontal jamás volvería a ser la misma, habiendo destruido la inocencia de su hogar desde el sombrío tercer patio. Fue un desenlace agridulce y trágico, pues aunque lograron detener la monstruosa amenaza y salvar a una parte de las familias, el costo de la supervivencia dejó cicatrices imborrables en los muros de cemento, queriendo todos que la pesadilla acabara de una vez por todas.